Hola amigas y amigas, y en este capítulo les voy a hablar de la historia de los paradigmas de programación. Para empezar, yo tenía la pregunta de saber cómo aportaron los paradigmas de programación a la evolución de los lenguajes de programación. Por eso me tomé el tiempo de investigar un poquito. Entonces, dice, en los años 40 tenemos que empezar por hablar del código máquina, el código máquina en los años 40. En ese tiempo, en los años 40, no existían los lenguajes de programación. El código máquina consistía en una secuencia de bits que controlaban directamente, resaltando esa palabra, un procesador. El código era muy tedioso. El código se expresaba en hexadecimal. Más adelante surgió el lenguaje ensamblador, que consistía en abreviaturas mnemotécnicas para expresar operaciones. El traductor abreviatura instrucción código máquina es el ensamblador Subspuch-Mobile. Pero el gran problema del lenguaje ensamblador es que dependía de la estructura o de la máquina. Entonces si cambiabas de máquina tenías que buscarte otro ensamblador, otro lenguaje ensamblador. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú programabas en el lenguaje ensamblador en una determinada máquina solo servía para esa máquina. Entonces para otra máquina tenías que hacer otra cosa, otro lenguaje ensamblador. Tenías que utilizar igualmente programar. Sus instrucciones tiene instrucciones como sub, push y move. Pero como no era suficiente, entonces hubo la necesidad de un lenguaje independiente de la máquina. En los años 50 surgió esta demanda. Entonces desde 1954 hasta la actualidad se han documentado más de 2.500 lenguajes de programación. Entonces, desde 1954 hasta el día de hoy, hemos tenido una gran cantidad de lenguajes de programación y ya se puede armar un árbol genealógico de lenguajes de programación. Recuerden que un lenguaje de programación siempre ha tomado como base otros lenguajes previos existentes para tomar algo de ese lenguaje o combinarlo con otro, pero así empiezan a surgir los nuevos lenguajes de programación. Un lenguaje de programación no sale de lo nada. Siempre el lenguaje de programación tiene la vista puesta en anteriores lenguajes y ponerle nuevas cosas para mejorarlo, pero tiene unas características propias, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar del lenguaje de la Torre de Babel de Eric Deleuze? Fue uno de los lenguajes más influyentes. Al principio, los lenguajes de programación se diseñaban solo para poder ejecutar los programas eficientemente. En esos tiempos los ordenadores eran carísimos, los programadores muy baratos. En los años 60, cuando habían surgido los lenguajes de programación Fortran, COBOL, Lisp y Alcol, la programación empezó a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que la dirección apuntaba al avance, hacia arriba. Hubo como la demanda siempre va en aumento, iba aumentando, entonces lo que la demanda pedía era contar con lenguajes de programaciones más robustas y que cubran la necesidad de un determinado área. Entonces estas nuevas necesidades que surgieron, por ejemplo, fueron migrar programas, buen mantenimiento de los programas. Entonces, en los años 70, la tecnología de los ordenadores empezó a madurar. Los lenguajes se centraron en un dominio. ¿Qué quiere decir? Muchas veces escuchamos hablar de lenguajes de programación científicos. No todos los lenguajes de programación son científicos. Por ejemplo, Python es un lenguaje científico, pero otros lenguajes no es científico. Entonces, por eso tenemos que resaltar y decir que un lenguaje de programación se centraba en un dominio. Para programar, por ejemplo,
para otros como robots se cuentan con otros lenguajes de programación. No son los que comúnmente uno puede pensar que se utiliza. Muchos oímos solo hablar de Java, de Python, pero no son todos. Hay otros lenguajes de programación que tendrían que uno mismo buscar, empezar a buscar y saber cuáles son esos lenguajes de programación. Pero algo que sí o sí hay que tomar en cuenta es que los lenguajes de programación tienen un dominio en la cual pueden trabajar y pueden ser de utilidad para el programador. Entonces, ahora vamos a tocar el punto. ¿Cuáles son esos aspectos que provocaron los lenguajes de programación? Entonces vamos a decir de recursos y tipos de ordenadores, de aplicaciones y necesidades de los usuarios, nuevos métodos de programación, estudios teóricos, estandarización. Entonces uno puede preguntarse dónde están los paradigmas de programación. Está en el punto 3, nuevos métodos de programación. Así como avanza los lenguajes de programación, también fueron surgiendo los paradigmas de programación que coadyuvaron a que los lenguajes de programación sean más robustos. Continuando. Entonces, acá vamos viendo los paradigmas de programación que aparecieron a lo largo hasta el 2000. Entonces, vamos a hablar primeramente de programación imperativa, estructurada, orientada a objetos, lógica, orientada a eventos y funcional. Los primeros lenguajes imperativos fueron los lenguajes de máquina de los computadores originales. En estos lenguajes, las instrucciones fueron muy simples, lo cual hizo la implementación de hardware fácil, pero obstruyendo la creación de programas complejos. Fortran, por ejemplo, cuyo desarrollo fue iniciado en 1954 por John Backus en IBM, fue el primer gran lenguaje de programación en superar los obstáculos presentados por el código máquina en la creación de programas complejos. Por eso hablamos de que siempre se está buscando programas robustos, pero que dominen su área. Entre enero de 1960 y febrero de 1968 se empezó a hablar de la programación estructurada. Surgió en la década de 1960. Particularmente del trabajo de Von y Jacopini, y fue reforzado teóricamente por el teorema del programa estructurado y prácticamente por la aparición de lenguajes como Alcol con adecuadas y ricas estructuras de control. En enero de 1961 hasta enero de 1967 se presentó la programación orientada a objetos. Christian Nygaard es reconocido internacionalmente como coinventor de la programación orientada a objetos, y el lenguaje de programación simula, junto con Olea Yodal, en los años de 1960. Las variantes del lenguaje fueron consideradas los primeros lenguajes de programación orientados a objetos, presentando los conceptos fundamentales en que la programación orientada a objetos se basaría, como objetos, clases, herencia, etc. Luego, en enero de 1973, la programación lógica surgió. Alain Kolmogorov es el creador de la programación lógica. El lenguaje Prolog fue concebido por Alain Kolmogorov en la Universidad de Aix-Marseille, Francia, donde el idioma se implementó por primera vez en 1973. ¿Por qué hablamos mucho de esto? Porque la programación lógica en octubre de 1974
ya se empezó a hablar de la programación orientada a eventos. ¿Qué quiere decir eso? La programación orientada a objetos se creó en 1991 a través del lenguaje de programación de Microsoft Basic, donde se buscaba simplificar la programación con lenguajes netamente gráficos, además de las mejores de las interfaces. No sé si ustedes han utilizado Visual Basic, donde tú puedes sacar una pantalla, ponerle botoncitos y al hacer clic a ese botón te dirige a un método. Entonces a eso señala la programación orientada a eventos. En enero de 1985 hasta enero de 1986 ya se expuso y se empezó a hablar de la programación funcional. El paradigma funcional aparece a mediados de los años 80 con la aparición de lenguajes de programación como Miranda, desarrollado por David Turner y Haskell. Una de las grandes ventajas que enfrentó la programación funcional es que los lenguajes funcionales puros crecieron dentro de la burbuja académica, resultando imprácticos para su aplicación en la industria del desarrollo. Esto ha cambiado fuertemente. Hoy en día podemos ver lenguajes que gozan de gran popularidad y han adoptado muchas construcciones derivadas de la programación funcional como Python, Ruby o Perl. Eso es todo, amigos. Espero que les haya ayudado y sepan un poquito de la historia de los paradigmas de programación. Gracias.